Me alegra reunirme con ustedes. Parece que es posible que hoy seamos un poquito más que el último encuentro. Ya tenemos a unas 6 o 7 personas conectadas. Y antes de comenzar, pues, siempre es bueno iniciar con una pequeña presentación. Vamos a escucharlo uno por uno. El que quiera presentarse nos dice su nombre, la materia que está cursando y de alguna forma las expectativas, preguntas o inquietudes que tienen para este encuentro, de la manera más breve posible, libremente, el que quiera expresarse. Muy buenas tardes, yo soy la hermana Carolina Gallego de las Hermanas Esclavas Misioneras, trabajo aquí en Samaná, trabajamos en Samaná y estoy viendo la materia de metafísica y teoría del conocimiento. Bien, Carolina. Bueno, yo quería preguntar algo sobre la causalidad. No entiendo, y lo de... No entiendo, o sea, en parte tengo un poco de duda sobre la causalidad, sé lo de entiendo lo de las 4 causas de Aristóteles, causa material, causa formal, eficiente y final. Pero cuando en el libro nos hablan sobre, ¿cómo es? De razón y, ¿cómo es que es? Cuando nos hablan sobre causa de razón, una causa real y no de razón. De esa parte no la entiendo muy bien. Ente real y ente de razón. Exacto. Sí, una pregunta constante, sí. Vamos a ver, entonces escuchando presentaciones, si me bombardean, yo dije que las preguntas, pero ya tenemos una para dar todas las clases. Si me siguen bombardeando con preguntas, lo mejor será, nos dicen su nombre para presentarse rápidamente y la materia. Y entonces arrancamos con esa primera pregunta y entonces la copian o guardan para la próxima intervención. Vamos a ver, ¿quién más quiere presentarse? Sí, profesor Darwin Reynoso. Yo estoy dando historia contemporánea. Ya yo descargué el folleto, aunque me faltan algunas preguntas. Ok. Faltan algunas preguntas porque todavía estoy en el cuarto del... Okay. ¿Sí? Darwin, entonces, se te escucha, no sé si me escucha a mí, pero ya el próximo miércoles también tendremos otro encuentro, ¿no? Para los que estén disponibles. El 1 de julio, creo que miércoles quizás. Y para la pregunta sobre los cuadernillos, que creo que también está vigente, tenemos el 8 de julio para la entrega de los cuadernillos. Como no se pueden entregar virtualmente por ahora, pues habría que hacer un encuentro en la universidad conservando el protocolo de cuidados de salud. ¿Quién más no quiere hablar de su nombre? Buenas tardes, maestro Fernando Solano de este lado. Todavía yo no, profesor. Edwin. Disculpa, continúa. ¿Qué querías decir? Fernando Solano de este lado. En primer lugar, es para preguntar si esta sección corresponde a yo estoy dando 2 asignaturas con usted, Historia de la Filosofía Antigua y Medieval e Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, en primer lugar. Okay. Y lo segundo es si estos cuadernillos correspondientes a estas 2 asignaturas están disponibles en formato PDF o si los textos están disponibles en formato PDF. Sí, claro que sí. No sé, creo que en la Secretaría están digamos, son los que distribuyen este material. Y okay, cuando yo lo adquirí, sí lo tengo PDF y lo tengo también en Word.
Esta primera sección, Fernando, la vamos a trabajar más con acento en metafísica. Como vimos el encuentro pasado, trabajamos lo que era más enfocado en la filosofía antigua y la filosofía medieval. Hoy podríamos decir algo sobre eso, pero convendría visitar ¿cómo se llama? La grabación que hicimos sobre el webinar sobre filosofía, sobre historia de la filosofía, que se le podría pasar está en YouTube y se le podría pasar la dirección en cualquier otro momento. Ah, muy bien. O sea que no debemos estar ahora en esta sección. No, claro que puede estar. No será tu materia, pero puede enriquecerte de ella, porque al final también tú eres integrante de esta. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Sí, ¿quién más? Yo soy Ramón Zaglul. Estoy cursando la materia también de metafísica. Creo que había tomado con usted filosofía moderna el año pasado. Tengo alguna inquietud y pregunta también. Ok, gracias, Ramón. Buenas, Edwin, si vas a... buenas tardes. Tiene el micrófono apagado, Edwin, si vas a hablar. Lo mismo Ivani. ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante. Buenas tardes. Entonces, mi nombre es Juan Alberto Tejeda Cabral, Edwin, aparezco ahí como Edwin. Y yo estoy dando dos materias, historia de la filosofía antigua y medieval y la historia de la filosofía moderna y contemporánea. Esas son las dos que estoy dando con usted. No sé con cuál vamos a iniciar. Y decía que vamos a trabajar más enfocado hoy en la metafísica. No significa que no podamos responder algunas preguntas sobre esa materia, pero como el encuentro pasado nos enfocamos mucho en la filosofía, en la historia de la filosofía y no vimos nada de la metafísica y la teoría del conocimiento, intentaremos en este encuentro poner más acento en estas dos últimas materias. De todas formas, si entienden que hay algunas preguntas Dime. Eso no está en la parte de la historia de la filosofía antigua y medieval, la metafísica. No, propiamente hablando no. Realmente es otra materia. Sí. Pues, entonces, yo no tengo que estar en esta entonces. No es obligado, pero como eres parte del curso, lo mismo que le respondí a Fernando, pues también puede participar. De todas formas, como las tutorías son abiertas para todos, ¿verdad? No significa que no se abre el espacio para responder cualquier pregunta que tengan, que tengan presente. Okay. Creo que nos falta la hermana Irvania, no sé quién más esté por ahí. Adelante, hermana. Bien, buenas tardes. Yo, al igual que Edwin, tengo la misma materia que él y era mi pregunta, lo que él preguntó era lo que iba a preguntar, porque no me toca esta materia de metafísica. No, perfecto. Ya tienen ¿cómo se llama? La grabación pasada. Si tienen alguna pregunta sobre alguna inquietud sobre lo que vimos o lo que están leyendo, pues creo que sí, que sería oportuno responderle a sus preguntas. Respondiendo un poco a esas preguntas genéricas más administrativas, recuerden que el próximo miércoles tendremos otro encuentro donde, digamos, la sección será más abierta, menos enfocada a las materias, y es bueno que traigan ahí ya, porque como van a entregar el cuadernillo el día 8, ya para el día 1, todos los problemas que encuentren me lo traigan para ese día, para no enfocarnos en materia, sino solamente en las preguntas. Sería para el próximo miércoles 1 del mes entrante. Se oye mal. No se escucha bien. Bueno. Pues nada, comencemos entonces. Recuerden que el tiempo que nos brinda la plataforma es un tiempo de unos 40 minutos. El encuentro pasado tuvimos la dicha de que fue ilimitado
pero si en cualquier momento se nos cierra, pues por el mismo link que entraron, pues intentaríamos volver a entrar, y si no nos responde, pues estar atentos para que reciban otro en el grupo de WhatsApp, y vía ese link, pues entonces conectarnos otra vez. Pues entrando en clase, para los que no me han visto, mi nombre es Martín Astacio. Los que no recuerdan mi presentación, se me ha responsabilizado de estas dos materias, la filosofía, y se me ha responsabilizado de la metafísica y la teoría del conocimiento. Profesor por más de 20 años en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y en la Universidad Católica Santo Domingo. También profesor unos 10 años en la UAS. Tratando de entrar en este tema, lo que se llama las causas en la metafísica. Es un tema sumamente fascinante, ¿no? O sea, yo comenzaré en este primer momento dialogando sobre lo que se llama las 4 causas, y terminaré respondiendo la pregunta de Carolina sobre el ente de razón, el ente de real y el ente de razón. Primero voy a hablar de las 4 causas o de las estructuras del ente, y después terminaría un poco con las preguntas que se me han dado. La metafísica es un tema sumamente fascinante, que es una forma de encontrarnos con el mundo en que vivimos. Hoy día se nos hablan del mundo histórico. Cuando se nos habla del mundo histórico, se nos está hablando del accionar humano. Se nos habla del mundo simbólico, desde el lenguaje, las metas, los proyectos que nosotros tenemos. Y hoy día, después de Hegel, Marx, el concepto de metafísica se ha pensado de manera histórica. Cuando digo de manera histórica, es el hombre el que crea la historia, el accionar parte del ser humano. Y cuando los marxistas nos hablan de una filosofía de la praxis, nos están hablando una filosofía de la acción humana. Decimos acción humana, siguiendo así los ejemplos de Hegel, vemos el Estado. Por ejemplo, hoy tenemos las ciencias sociales, donde se encuentran las ciencias políticas, las ciencias económicas, las ciencias históricas. Si fijamos la atención, nos daremos cuenta que la política, la economía, la cultura, si la humanidad deja de actuar o si la humanidad muere, si no hay humanidad, pues inmediatamente desaparece la ciencia y sus contenidos. Digo, ya no habrá política, no solamente dejará de haber ciencia política, dejará de haber accionar político. Si se elimina la sociedad y a la humanidad, dejará de haber economía, dejará de haber historia. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hoy se habla de metafísica, no se está hablando de la naturaleza. ¿Qué pasa si la humanidad se muere? Queda la naturaleza, quedan los ríos, las plantas, las aves, los animales. Entonces, aquí tenemos 2 mundos. El mundo del accionar humano, donde entran las ciencias sociales, y el mundo de, llamémosle así, donde el hombre no acciona, pero que hay un movimiento. O sea, una rosa, una planta, un gato, una gallina, un ratón. La naturaleza tiene un movimiento sin que el hombre intervenga en el hacer de la naturaleza. Entonces ahí tenemos 2 mundos. La metafísica de hoy, a partir de Marx y de Hegel, es una metafísica del hacer humano, que se va en contra del hacer metafísico como se concebía en la Edad Media y en la Edad Antigua, que es nuestra materia. Nuestra materia se centra no en el accionar humano, sino en el accionar de Dios, en el sentido de que no es el hombre el que crea,
los árboles, los animales, aunque el hombre intervenga en su modificación, intervenga en su producción, al final el movimiento creador de un árbol, de un animal, de una planta, no es un movimiento producido por el ser humano. Entonces, Aristóteles, que fue quien nos introduce en este tema, estableció dos tipos de ciencia según este concepto. Habló de cuando el hombre interviene, decía ciencias productivas o ciencias creadoras. En las ciencias creadoras y productivas, de la cual nos habla Aristóteles, el hombre es el que crea. O sea que la economía de hoy, la política de hoy, la historia de hoy, serían para Aristóteles ciencias creadoras o ciencias productivas. Pero cuando entramos en el accionar de la naturaleza, las plantas, los animales, que el movimiento de evolución que tiene cada ser, por ejemplo, de un huevo hacia la producción de la ave o del reptil, de un embrión a un feto, de un feto a un ser vivo, ese movimiento hacedor de la naturaleza, cuando nos fijamos en él, Aristóteles le llama ciencias teóricas. Y en las ciencias teóricas ubica lo que se llama el centro de la filosofía. La filosofía es teórica porque estudia el accionar no del hombre, sino el accionar, diría Aristóteles, natural. ¿Sí? El mismo concepto de naturaleza que nos brinda Aristóteles implica aquello que tiene el principio de su propio movimiento. El mismo Santo Tomás ratifica esa definición. La palabra naturaleza viene de nato, de nacimiento, de nacer. Aquello que se crea sin que el hombre lo produzca. Un hombre crea una casa, crea una computadora, crea un televisor. Pero cuando hablamos de un árbol, de un animal, de un ser humano en tanto que nace, estamos hablando de un accionar donde el movimiento que produce es un movimiento que hay que encontrarle causas no artificiales, no humanas. Aristóteles le llamaba naturales, y después cuando entramos ya en la Edad Media, Tomás de Aquino sería lo que se llamaría Metafísica II, nos mira otros elementos que integran ese movimiento, que la sola naturaleza no es suficiente para explicar ese movimiento ordenado, ese movimiento creador, ese movimiento evolutivo. Ese movimiento es inexplicable sin la existencia de un intelectual y de una mente ordenadora de ese movimiento. Son cosas que están en Aristóteles, pero recuerden que Aristóteles está en Grecia, no pertenece a la historia monoteísta. Aristóteles pertenece a una cultura politeísta, y Aristóteles hereda la reflexión de los griegos, y en ese sentido cree que hay una materia eterna. Aristóteles no cree que hay una trascendencia, que cuando el hombre muere encontrarás a un Dios, un premio, un castigo, sino que Aristóteles, cuando centra su atención en este mundo, entiende un orden de manera natural y le busca explicaciones desde lo que él le llama naturaleza o ciencias teóricas, ¿no? Que ya en Tomás de Aquino ya no serán naturaleza, sino que será Dios quien actúa en la naturaleza y quien crea esa naturaleza. Eso para que ustedes traten de ir viendo un poco la relación entre lo que es la metafísica y lo que es la teología. Entonces, ¿en qué centra su atención la metafísica? La metafísica centra su atención en lo que es el ser. El ser entendido como aquellas producciones naturales que hay en nuestro mundo. Dedicarnos a entender por qué existe un árbol en vez de no existir. ¿Por qué existe un perro? ¿Por qué existen los perros? ¿Por qué existen las vacas? ¿Por qué existen las plantas?
¿cuál es ese movimiento que camina sin equivocarse? ¿Por qué cuando tú siembras un grano de maíz no nace, qué sé yo, una tortuga, un lagarto, un alacrán, sino como que cada cosa sigue su curso? Entonces, ¿por qué las cosas son como son y siguen ese orden? Y recuerden también que no solamente estamos hablando de un orden evolutivo, de un huevo, por ejemplo, que se convierte, en el caso de una gallina, que se convierte en sistema digestivo, sistema circulatorio, células, el piquito, la alita, las uñitas, las patitas. Cuando tú, después que le pasan los 21 días, en que la gallina está empollando luego, cuando tú logras verlo, ya no es yema y clara, es un todo donde nada falta y nada sobra, con todas sus complejidades. Y ese misterio de orden y de evolución lo encontramos en una rosa, en un árbol, en cualquier otro animalito, en todos los seres vivos. El hecho de tú caminar en un campo, prácticamente todo lo que está a tus ojos está sometido a un orden, sin eliminar aquel orden integrante que le llamamos primavera, verano, otoño, los días del año, las horas de los días. Bueno, esto es el contenido de la metafísica. El ser en tanto que ordenado, el ser en tanto que presente, en tanto que espectáculo ante el ser humano. Y los primeros filósofos, cuando se hicieron la pregunta, ¿qué es el ser? Al final, ¿qué es una planta? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un animal? Pues recuerden que en la metafísica se ensayaron respuestas materiales. Tales comienza diciendo que todo es agua, Anaxímenes que todo es aire, y se van ensayando respuestas hasta que se llega a Platón y no se conforma con ver la parte material. ¿Por qué? No basta que tú tengas una madera para que haya una casa. La materia no explica la casa. O sea, la casa tal vez una casa de madera no se explica sin la madera, pero bien tú podrías utilizar otra materia y hacer la casa. De tal manera que la casa no es casa por la madera y no es la madera la que se convierte en casa. Esto es lo que están viendo. No basta la materia. Es necesaria la forma. Y la forma no nos la da la materia. Entonces aquí entran lo que se llama dos principios. Si la primera filosofía metafísica fue de orden monista, y cuando digo monista viene de la palabra mono, que significa uno, y la palabra monismo significa que todo se explica desde un solo principio. Dígase, por ejemplo, todo es agua, eso es el monismo de Tales de Mileto. O que tú dijeras, todo es aire, eso es el monismo de Anaximandro. Cuando llegamos donde Platón, que no se conforma con la materia, sino que advierte que la forma no depende de la materia, que la forma es algo distinto de la materia, que la forma es un añadido a la materia que se complementa con ella, pero que no sale de la materia, no se saca de la materia, no se reduce a ella. Entonces, esto es lo que Aristóteles le va a abrir las puertas de lo que es el nombre de su filosofía, lo que hoy le llamamos el hilemorfismo. Cuando hablamos de hilemorfismo, estamos hablando de dos principios. Hile, que es la materia, y morfe, que es la forma. Es interesante, matizo un poquito esto, porque cuando decimos hilemorfismo, estamos hablando de que la materia no es un principio que me explica o que toda la realidad se reduce a ese principio que llamamos materia. Cuando Tales de Mileto dijo que todo era agua, él se quedó con un problema viviente en su filosofía. Él en un momento dice humus, porque quiere hablar como del agua viva. Y en otro momento, cuando está ante el problema, ¿cómo se explica que haya tanto orden en la naturaleza si todo es agua? ¿Por qué no? Porque hay fuego, porque hay tierra, porque hay otros elementos. ¿Y por qué hay animales, árboles, plantas?
si todo es agua? Tú no pisas una piedra y se te convierte en agua. O sea, hay un problema. Entonces, la respuesta de los monistas es, en el fondo, todo está hecho de agua, como la masilla que utiliza el niño y hace muchas cosas. En el fondo, si tú todo lo destruyes, el último reducto sería agua. Esto es en lo que Aristóteles no cae. No hay dos principios para Aristóteles. Perdón, no hay un principio para Aristóteles. No hay un monismo para Aristóteles. Hay para Aristóteles, ni siquiera podemos hablar de un dualismo platónico, porque Platón habla de un dualismo porque pone esos dos mundos, la forma y la materia, en dos mundos apartes. Entonces, Aristóteles integra esos dos mundos, el mundo de la forma y el mundo de la materia, en la naturaleza. No hay que buscar el ser de la forma en otro mundo, sino que el ser de la forma y el ser de la materia están en la naturaleza que hoy contemplamos. Entonces, y hay que entender que no se reduce todo a la materia. En otras palabras, si encontráramos, por ejemplo, un perro, diríamos con Aristóteles, no es lo mismo un perro vivo que un perro muerto. Un perro, cuando tú haces una casa, si tú destruyes la casa, queda la madera, si la casa es de madera, queda la materia, pero tú destruiste la forma. No fue la madera la que se convirtió en forma, algo así como nos hacen las películas. Por ejemplo, si recuerdan la película del Hombre Increíble de Hulk, el monstruo sale de dentro. No es la madera la que se convierte en casa. Realmente la fuerza que convierte la madera en casa viene desde fuera de la madera. Entonces, esto es lo que está viendo Aristóteles y esto fue lo que vio Platón. Platón tiró la forma fuera de la materia y la tiró para otro mundo. Aunque Aristóteles la integra en este mundo, la deja unida pero separadas. No hay un solo principio y la materia no nos explica. La materia no nos explica la forma. Hay que encontrarle las causas a la forma. Entonces, cuando tú le preguntas a Aristóteles, ¿de dónde viene la materia? Aristóteles hereda de Platón de que la materia es eterna. La materia, así como dijeron los antiguos, esos se llaman los atributos órficos, el agua en Tale, el aire en Anaxímenes, el ápiron en Anaximandro, la tierra en Genófanes. Todos los primeros filósofos pensaron que la materia era increada, era eterna, era ingénita, no se generaba, ni se destruía. Lo que hacía era que se transformaba. Aristóteles hereda este pensamiento. La naturaleza, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, la materia no es la que explica la forma, es la que recibe la forma y es la que le da existencia a la forma. Diríamos con Aristóteles, sustancializa la forma. Es la causa del ser en tanto que sustancia y accidente en Aristóteles. La materia es la causa del ser en tanto que sustancia y accidente. Ahora, la forma es también causa del ser, pero no es causa del ser en tanto que existencia. Cuando hablamos de sustancia y accidente, estamos hablando de existencia. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de orden. Entonces, decíamos, no es lo mismo un perro vivo que un perro muerto. El primer filósofo que estableció el alma como diferente de la materia en la filosofía antigua fue Pitágoras. Nos habló de las almas. Nos decía que la vida de los seres de este mundo no se explica con la materia. Un ser vivo no es lo mismo que un ser muerto. Aunque tú acabes de matar un ser, algo se perdió, que no se consigue con el orden de la materia. Eso hoy lo podemos entender muy fácilmente. Tú puedes coger un ser vivo, lo congela y se muere. Ahí está toda la materia integrada. Y por más
vida que tú le quieras dar a esa materia, esa vida no está en la materia por la materia misma. Esa vida vino desde un evolucionar de la vida. Tendríamos que buscar los padres que transmitieron esa vida y no la materia de los padres, porque la materia de los padres volvió a la tierra. Esa vida viene de otras vidas. Entonces, cuando se nos habla de alma y se separan las almas de la materia, Pitágoras y Platón le encuentran al mundo de las almas otro lugar. En Platón encontramos el mundo de las ideas. En Pitágoras encontramos el mundo de las almas, que es otro mundo. De tal manera que no es el mundo de la materia. Hay que ser fino para entender filosóficamente lo que se nos quiere decir. Este mundo no se explica con el monismo. La sola materia no explica el orden ni la realidad de este mundo. Entonces Aristóteles se le llama ilemórfico porque encuentra en este mundo la unidad de esos dos principios. Aristóteles no nos cree en el mundo de Platón, no cree en el topos uranos, no cree en el mundo de las ideas. Para Aristóteles solo existe este mundo y cuando tú te mueres se acaba todo, lo cual no significa que todo se explique desde la materia. Hay dos grandes órdenes del ser y de la existencia. El ser como materia, que recuerden, le da a cada ser el ser accidente y sustancia, son niveles de existencia, y el ser como forma, que Aristóteles ya no le llama sustancia, le llama esencia. Entonces Aristóteles va a hablar de una esencia primera, que es la identidad que explica cada ser, y una esencia segunda, que serían los accidentes, ¿no? Las 9 categorías, que también existen, y como existen, son accidentes, y en tanto que accidentes tienen cierto nivel de materia, dependen de la materia como existencia, pero en tanto que tienen identidad, tienen el ser esencia. Tuvieron que haberlo visto un poco en lo que se llama la estructura del ente. Le pongo un ejemplo rápidamente por si a alguno le ha quedado un poco confuso. Sé que la metafísica siempre es un poco incómoda de entrarle, un lenguaje al que uno no está acostumbrado. Pero, por ejemplo, el ejemplo clásico de Sócrates es un hombre blanco. Entonces tú dices, ¿qué es Sócrates? ¿Es hombre o es blanco? Es las dos cosas, es hombre y es blanco. ¿Cuál es el ser de Sócrates? En tanto que hombre, estamos mirando a la esencia. Si muere el hombre, desaparece todo lo que se puede predicar de Sócrates. Pero si Sócrates se expusiera mucho al sol y perdiera su color blanco y de repente se convirtiera en negro, no por eso dejaría de ser hombre. Entonces tú dices, pero dejó de ser blanco, lo cual no significa que haya perdido su esencia. Entonces, la esencia es lo que se llama el ser primero. Y ser blanco no era una esencia de Sócrates. Y Aristóteles le llama esencia segunda, ser segundo. ¿Qué significa? Aristóteles dirá, cuando accidente. Sí. Blanco sería accidente. Blanco es accidente. Sí, pero si logran ver, accidente es un término que tiene que ver con la existencia. Y sustancia tiene que ver con la existencia. Eso en Tomás de Aquino, en Aristóteles, con la materia. La materia es sustancial y los accidentes son insustanciales. O sea, no tienen existencia propia, existen en otro. O sea, en el ejemplo del color, diríamos con Aristóteles, así en un sentido, digamos, rudo, que los colores no existen. ¿Por qué? Porque lo que existen son cosas con colores. Si tú no puedes traer aquí el color de una piedra, de un árbol, sin traer el árbol o la piedra. Bueno, tú dirás, bueno, hoy diríamos, te traje la pintura, pero entonces tú me estás trayendo el color de la pintura. La sustancia es la pintura. Entonces, cuando hablamos de colores, de accidentes, de olores, de textura, cuando hablamos de accidentes, si decimos palabrita accidente, estamos hablando de un nivel de existencia.
pero además de la existencia, tiene una forma. Y la forma del accidente es lo que le llamamos ser segundo. Por ejemplo, si yo digo que Sócrates es color blanco, pero otro ejemplo de Aristóteles es que Sócrates es músico. Ser músico es un accidente y ser blanco también es un accidente, pero no pueden ser los dos accidentes porque no es lo mismo blanco que músico. Los dos son accidentes porque tienen un nivel de existencia insustancial, insuficiente. Tú no me puedes traer el ser músico de Sócrates sin Sócrates, ni me puede traer el color de Sócrates sin Sócrates. O sea que la palabra accidente me habla de muchas cosas, pero no me la identifica. Ahora, cuando tú te haces la pregunta, ¿qué diferencia hay entre músico y blanco? Hablando de Sócrates. ¿Y qué es Sócrates? Porque ¿cuál es el ser de Sócrates? Tú dices Sócrates músico. Tú dices Sócrates blanco y dices Sócrates hombre. ¿Cuál es el verdadero ser de Sócrates? Que es hombre. Todos los seres están integrados. Su esencia es hombre. Entonces, ¿y el ser músico y el ser blanco? Es falso, es mentira, es una ilusión humana. No, para nada. Sigue siendo real, pero con un nivel de existencia accidental. Ahora bien, ¿y la esencia? ¿Qué es la esencia? La esencia ya es la identidad. No es lo mismo el ser músico, digámoslo así, y me disculpan el manejo del lenguaje, la musiqueidad de Sócrates que la blancura de Sócrates. No es lo mismo, son dos cosas diferentes, aunque las dos cosas se den en él. De tal manera que Sócrates bien puede perder, muy expuesto al sol, el ser blanco y no por ello perder el ser músico ni el ser hombre. Si pierde la esencia, lo pierde todo. Si pierde el ser hombre, ya no tendremos ni al músico, ni tendremos al blanco, ni al filósofo, ni al griego, ni a nada. Entonces, por eso dirá Aristóteles que la sustancia es el sujeto que recibe todos los predicables que se llaman accidentes. Ahora, recuerden que estamos en dos mundos de reflexión, en el mundo de la existencia y en el mundo de la esencia. Si hablamos de existencia, estamos hablando de dos cosas, sustancia y accidente. Y cuando hablamos de esencia, estamos hablando de dos cosas, esencia primera y esencia segunda. Los accidentes son esencia segunda por la identidad, no por el nivel de existencia, sino por la identidad. Y la esencia, la forma específica de las cosas, digamos, de las plantas, de los animales, de los seres humanos, ya que si tú le eliminas esa esencia primera, se eliminan todos los accidentes y todos los otros predicables, estamos entonces hablando de la forma. Entonces, ¿qué nos dice Aristóteles? En este mundo no existen formas sin materia, pero tampoco existe materia sin forma. Toda la materia que encontramos existe porque está actualizada, está, la palabra que utilice actualizada, pero bueno, está recreada por lo que se llama la forma. Sin la forma no hay materia. Y sin la materia no hay forma. O sea que hay una mutua dependencia. Entonces la palabra ilemorfismo es esa mutua dependencia, sabiendo que ni la materia ha sido producida por la forma, ni la forma ha sido producida por la materia. Estamos entrando en un lenguaje un poco, ¿verdad?, intrincado, ¿no? ¿Y cuál sería, escúcheme la interrupción, cuál sería la diferencia entre forma y acto? Bien, cuando entramos en el concepto de forma, estamos hablando de la identidad de los seres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acto, estamos hablando de pasar de la posibilidad a la realidad. O sea, el acto es lo que podía llegar a ser y llegó a ser realidad. De tal manera que toda forma actualiza una materia cuando le da la identidad a la que esa materia llega. Cuando una madera
llega el constructor y la convierte en casa, eso que era potencia o posibilidad de ser casa en la madera, porque yo puedo tener una madera y no necesariamente hacer una casa. Puedo hacer de esa madera sillas, mesas o cualquier otra cosa. Entonces, la forma no depende de la madera, pero no viene de la madera. La materia no es la causa creadora. Aristóteles le llama causa eficiente. La materia no es la causa eficiente de la forma. Hay que encontrar, en los primeros filósofos sí, en Tales, el agua era la causa de todo. En Anaxímenes, el aire era la causa de todo. Pero en el hilemorfismo de Aristóteles, no hay un principio que es la causa de todo. Es verdad que si tú eliminas la materia, desaparecen todas las formas. Si tú eliminas la madera, desaparecen todas las casas de madera. Pero ser casa y ser madera no es lo mismo. La madera, la casa depende de la madera en cierto sentido como materia, pero no depende de la materia como forma. Hay que buscarle a la materia su causa eficiente, que viene de otro lugar. Recuerden, por ejemplo, que en la naturaleza, cuando hablamos de pollitos, la vida del pollito no la encontramos en el maíz que se comen los pollitos. La vida la encontramos en el legado de la gallina o del gallo o de los dos. Ese el legado de la vida que no viene de la sola materia. Entonces hay que buscar la causa eficiente en otro orden. Entonces, claro, y ambas están complementadas, porque si tú me eliminaras toda la forma, desaparece lo que se llama la materia, porque la materia no puede existir sin identidad. Algo tiene que ser. En el momento que nosotros entendemos una materia, llamémosle así, caótica, una materia sin identidad, lo único que estamos haciendo es dándole movimiento y cambiándola de forma. No sé si me siguen escuchando. ¿Me escuchan? Se interrumpe por momento, Sí, pero sí. seguimos. Yo sigo Sí. la idea. Bueno, se me fue la luz de este lado, por eso hubo de repente un bajón, pero entonces continuamos. Decíamos entonces, ¿me recuperan la idea en la que estaba? Estábamos en el acto y la forma. Tratando de hablar una diferencia entre acto y forma. Ya. Entonces. La forma es lo predicable de la materia. Ok, sí. Y el ya. acto es la potencia o capacidad de llegar a ser. Exacto. Entonces, así lo entiendo. No, perfecto. Entonces, el acto es también complejo, porque una cosa es el acto de la forma y otra cosa es el acto de la materia, porque una cosa es cuando un constructor crea una casa, tenemos el que la madera llegó a ser casa, se actualizó. ¿Y qué es acto? Llegar a existir. Entonces, no fue la materia lo que llegó a la existencia. Gracias a la madera, la casa salió del no ser, porque no existía la casa en este mundo, sino que gracias a la materia y gracias a la causa eficiente, porque no es la materia la que se transforma en casa. La materia sigue siendo materia. Gracias a la causa eficiente, vamos a decirlo así, aquel que puso la casa en la materia. Entonces tenemos ahí, el acto sería la existencia de la casa. Entonces, si tú eliminas, decíamos que no hay materia sin forma, porque si tú eliminas la casa, tú dirás, bueno, me quedas la materia, pero la madera, así como la casa es la identidad de una madera, la misma madera es identidad de otra existencia. No sé si me cogieron la idea. Puede ser un poco complejo. Así como la casa, si tú destruyes la casa, queda la materia, que es la madera. Si tú quemas la madera, queda la materia
así como la madera queda cuando tú destruyes la casa, queda la materia que estaba constituida en madera. ¿Me siguieron? En ese sentido, Sí. para Aristóteles la materia es eterna, pero siempre con una forma. Porque el hecho de que deje de ser madera, si tú quemas la madera, se convertirá en carbón, pero el carbón es una identidad, es una esencia. Y si lo sigue quemando y se convierte en ceniza, la ceniza es una identidad. Entonces dice Aristóteles, nunca encontramos una materia sin identidad. Lo que encontramos es cambios de esencia. Y siguiendo ese ejemplo, pueden darse cuenta que la materia para Aristóteles no desaparece, sino que en un momento era madera y en otro momento, después que la quemaste, se te convirtió en carbón, en ceniza. En carbón. Después del carbón se te convierte en ceniza. Y en la naturaleza el proceso de transformación no termina. Esa ceniza se te puede convertir en abono y el abono se te puede convertir en seres vivos. Y el proceso de cambio, de tal manera que para Aristóteles existe una materia que sustancializa, y llamémosle aquí, accidentabiliza. ¿Qué quiero decir? Que la existencia, sustancia y accidente depende de la materia. Ya para Tomás de Aquino, la sustancia y la existencia, la fuerza de la existencia, no está en la materia, sino que es el acto creador de Dios. Entonces ya hablará de la existencia como existencia y no de la existencia como materia. Pero en Aristóteles, que no tenía estos criterios cristianos, ni tampoco judíos, sino que era griego y heredero de la filosofía griega, existe una materia que es eterna. Y la forma que está en la materia complementa y completa. Si tú eliminaras toda la forma, desapareciera la materia. Pero si eliminara toda materia, también desapareciera todas las formas. Son cosas que se complementan. ¿De dónde viene la existencia de la materia? Siempre la tiene. Digámoslo así en Aristóteles. La materia es su propia existencia. Ahora bien, ¿de dónde viene la forma? Ya no viene de la materia. Este es el gran logro de Aristóteles y de Platón. Desprenderle, eliminar el monismo, desprenderle la forma y las identidades a un solo principio. Hay que buscar un principio ordenador. Y así como cuando un constructor hace una casa, la casa primero está en la mente del constructor. Entonces, el constructor, digámoslo así, viene preñado con la casa. Y dice Aristóteles, la esencia viene de la esencia. La casa viene de la casa. Son frases de Aristóteles. El hombre viene del hombre. El pollo viene de la gallina. No es la materia la que se transforma. No viene de la madera la casa. Viene del constructor. No viene del maíz el pollito. Viene de la gallina. Entonces, la esencia viene de la esencia. Entonces, hay que hablar aquí de dos esencias, ¿no? La esencia del ente, la esencia primera, que es la que estamos hablando. Hemos hablado de dos esencias, una esencia primera, que es la que está en las cosas, una esencia segunda, que son los accidentes, las identidades de los accidentes, no la existencia de los accidentes, sino la identidad de los accidentes. Y se podría hablar de una esencia tercera, y con eso creo que entro a ir respondiendo un poco la primera pregunta con la que comenzó este discurso, el ente real y el ente de razón. Entro a otra reflexión, así como me extendí en explicando materia y forma, que son como las dos primeras causas, que son los primeros principios de Aristóteles. Materia que no se explica sin la forma, forma que no se explica sin la materia, pero que como principios son diferentes y con orígenes diferentes. La materia tiene su propia existencia, es eterna, y la forma viene con una existencia dinámica a través de la transmisión
digamos, de los padres, ¿no? De la transmisión de otros seres que para Aristóteles también serán eternos, pero no eterno en el orden de la materia, sino eterno en el orden de la forma. Hay una primera esencia, un primer motor inmóvil para Aristóteles, y hay una primera materia. Entonces ahí tenemos como dos grandes principios complementarios. Para Platón están en dos mundos. La forma se explica desde el mundo de las ideas y la materia se explica desde este mundo. Aunque nos encontremos con el compuesto en este mundo. Para Aristóteles están en este mundo de forma complementaria y dinámica. La materia con su propia existencia y la forma con una existencia móvil cambiante, gracias a esencias inmóviles y no cambiantes, ¿no? De tal manera que tenemos aquí otros principios, y recuerden que como hablamos de materia y forma, de dos principios de hilemorfismo, no estamos hablando de monismo, estamos hablando de dos principios y de cuatro causas en estos dos principios. Bueno, no sé si tienen una pregunta, porque voy a pasar a otra esfera, al tratar de explicar el ente real y el ente de razón, que me va a llevar también un tiempo bonito de reflexión, para desahogarnos un poquito en esta dureza del pensamiento. Si nos tienen alguna pregunta, ¿qué entendieron? ¿Qué le llama la atención? No, está muy claro. ¿Por dónde Sí, van las confusiones? También entendí, sí, me parece muy, muy importante, porque así uno también va entendiendo el cambio y es como también retomar de lo que ya se había visto en filosofía, la primera filosofía que vimos, tiene mucho que ver también. Ok, bueno, entonces, volviendo entonces a aquel elemento de los entes reales y entes de razón, fíjense que con esa pregunta nos estamos ubicando en teoría del conocimiento, aunque esté complementada con la metafísica, porque estamos hablando del ser. Cuando hablamos del ente real y del ente de razón, nos estamos ubicando en la mente humana. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del hacer una casa, Aristóteles tiene la belleza de partir siempre, aunque nos habla del ejemplo de la cama, siempre tiene ese ejemplo ahí como sustracto, que es lo que le llama la producción de una casa. Entonces Aristóteles habla de un método para hacer filosofía que él le llama el método análogo. Dice, partir de lo que es más fácil de conocer para nosotros para ir a lo más complicado. ¿Y qué es para Aristóteles lo más fácil de conocer para nosotros? Lo que nosotros hacemos, el mundo del arte. Cuando hablamos de arte en Aristóteles, estamos hablando de ciencias creadoras y productivas, y recuerdan esa palabra, lo que el hombre hace. El hombre hace una casa, la naturaleza no hizo la casa, la naturaleza no hizo la cama, la naturaleza no hizo la silla. Fue el hombre el que hizo la cama, el que hizo la silla, el que hizo la casa. Entonces, hay un movimiento productor. Entonces, pero para que esa madera llegue a ser casa, esa madera fue manejada con un movimiento desde el no casa hasta llegar a ser la casa. Entonces, ¿quién puso el movimiento? Entonces, si fijamos la atención, hay dos fuerzas, hay dos causas de ese movimiento. Recuerden que cuando nosotros vemos que están construyendo un edificio, ya no tenemos madera, nosotros estamos más acostumbrados, qué sé yo, al block, al cemento, aunque estos elementos también se nos van desapareciendo cada vez más, pero bueno, la varilla, el block, el cemento, la arena, serían como materiales para hacer hoy construcciones, para hacer, digamos, casas u hogares. Ahora bien, para que la arena, el block, la varilla, el cemento, se conviertan en una construcción, ¿qué hace falta? Aristóteles vio claro dos movimientos,
el movimiento de los constructores y el movimiento del, nosotros hoy decimos el ingeniero, ¿verdad? También podríamos pensar en el arquitecto, pero Aristóteles nos habla del director de la obra, director de la obra. O sea, el movimiento al cual se somete, síganme el ejemplo, la varilla, el bloc, el cemento, se someten a un movimiento desde el no casa, porque no son casas, son materia, llamémosle así, informe, hasta convertirse en una hermosa casa. Entonces, ¿quién hizo que esa varilla, ese cemento, se convirtiera en casa? La respuesta de Aristóteles, óiganlo, el movimiento óntico. Movimiento óntico. ¿Qué significa óntico? El paso del no ser al ser, del no ser casa al ser casa, del no ser esencia al ser esencia, o lo que decíamos, el paso de la potencia al acto. Podríamos poner el ejemplo en la naturaleza. El huevo de la gallina, cuando la gallina lo acaba de poner, no es un pollito. Si el huevo está vivo, tiene un movimiento evolutivo. Entonces, son dos movimientos diferentes. El movimiento que construye la casa no es el movimiento natural que convierte el huevo en pollito, pero ambos tienen algo en común. Ambos son movimiento óntico o movimiento productivo. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? La naturaleza tiene un movimiento, pero los movimientos de la naturaleza son un secreto porque yo no logro descifrarlo. No logro ver qué es lo que está haciendo que el huevo se convierta en pollito. No logro ver el motor que mueve al huevo hacia el ser pollo. No logro ver la evolución de todos los seres vivos. ¿Por qué una semilla se me convierte en árbol? ¿Por qué un embrión se me convierte en feto? ¿Por qué las cosas evolucionan? No vemos al ser humano constructor de una casa, constructor de una cama, constructor de una silla. No vemos al hombre dirigiendo ese movimiento. Yo no veo los secretos de la naturaleza, pero conozco los secretos humanos. Veo que para que la casa llegue, la madera llegue a ser casa, se necesitan dos fuerzas, la fuerza del constructor y la fuerza del director. Si tú pones a los constructores a hacer una casa y eliminas al ingeniero y al arquitecto, diríamos hoy, Aristóteles diría, si eliminas al director, ahí no habrá casa. Ahí lo que habrá será un movimiento desordenado. Por lo tanto, no estamos hablando de un movimiento óntico, sino que estamos hablando de un movimiento al azar, un movimiento en desorden. Hoy día, la ciencia nos ha llevado a dimensiones que estos filósofos no pensaron, porque hoy día se nos habla de un orden incluso hasta en el desorden. Recuerden aquello de que si tú tiras el dado de forma aleatoria, siempre tendrá una misma dirección, una misma tendencia de caída. Hoy día la aleatoriedad no está desordenada. ¿Y ustedes se imaginan que nuestros filósofos hubieran encontrado el orden del desorden? Hoy día lo tenemos en la ciencia. La ciencia proclama el desorden, pero ha descubierto el orden del desorden. De tal manera que hay un orden detrás del desorden. Y dígase, la forma de explicarlo de Tomás es que el orden, la palabrita orden, la palabrita desorden no se explica sin el orden. Son realidades que no son más que negación de lo que ya existe. Bueno, entonces cuando encontramos el movimiento, entonces encontramos una causa que es la fuerza de los constructores, que Aristóteles le llama los operarios. La causa también Aristóteles en algún momento le llama
la causa operativa, ¿no? La causa operativa. Me llega a la cabeza causa motriz, pero es que la palabra causa motriz suma las dos. Suma tanto la fuerza que empuja como la fuerza ordenante a la que llega. Entonces decimos, hay dos fuerzas. La fuerza del que empuja, que es la fuerza mecánica, la fuerza de palanca, la fuerza del constructor, pero también tenemos la fuerza ordenadora, la fuerza directriz, la fuerza directora de ese movimiento, que es la que dirige, atrae, empuja, llama ese movimiento a un fin que Aristóteles le llama teleológico. Aristóteles tiene una palabrita que le llama bueno, se me olvida el nombre, pero viene queriendo decir como que en la semilla está el fin hacia el cual se dirige. El fin hacia el cual se dirige. En la semilla está el árbol, en potencia, está el fin hacia el cual se dirige. En el huevo está el pollito, está el fin. Entonces, como que hay una inteligencia metida en la naturaleza. Entonces, Aristóteles tiene una palabrita que tiene que ver, me llegó la palabrita, entelequia, dice Aristóteles, que cada cosa tiene el fin, estamos hablando de la naturaleza, la cosa tiene el fin hacia el cual se dirige. El movimiento es un movimiento que se llama naturaleza porque es principio de su propio movimiento. ¿Y cuál es el principio de su propio movimiento? La entelequia sería algo así como una inteligencia dentro de ese movimiento, porque no es un movimiento en desorden. Sabemos que de un huevo de gallina no te va a salir un alacrán, no te va a salir, qué sé yo, un árbol, no te va a salir una raíz. Del huevo de gallina viene un pollito. Ya sabemos lo que viene. Es como que ya cada ser tiene el fin hacia el cual se dirige. Y ese fin que no es artificial, no es el hombre quien lo pone, es algo natural. Entonces, es lo que Aristóteles le llama entelequia y es lo que le llama movimiento óntico natural. Entonces, ok. Entonces, recuerden que el fin de nuestra reflexión, entonces me fui al movimiento, ¿verdad? El fin de nuestra reflexión es querer explicar el ente de razón y el ente real. Hacia allá me dirijo. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver el ente natural y nos fijamos en el ente artificial? Dígase la casa, la silla, la mesa, que son creaciones artificiales y no naturales. Encontramos que ese movimiento director, el movimiento que dirige, ¿quién es primero al hacer la casa? ¿El movimiento del operario o el movimiento del director? ¿Quién es primero? ¿El movimiento del ingeniero o el movimiento del obrero? El ingeniero. Eso es lo que Aristóteles ve. El motor que atrae, el motor primero, el motor que llama, el motor que no se mueve, que sería como la idea del ingeniero, que no mueve un dedo, pero mueve todos los dedos hacia él. La casa está en la mente del ingeniero, que no mueve un dedo porque no coge un martillo, no carga un bloque, no hace que la materia se convierta. Por lo menos no lo hace de manera mecánica, lo hace de manera inmóvil, por atracción, por amor. Entonces, es lo que se llama el motor inmóvil de Aristóteles. El ingeniero es el que dirige a los obreros. El ingeniero es el que dirige el movimiento. El ingeniero es el que dirige a la materia, ordena la materia. El ingeniero es el ordenador. Y ese fin al cual se dirige el movimiento, ese fin al cual se dirige la materia, el bloque, el cemento, ese fin al cual se dirige el trabajo de los obreros que obedecen al ingeniero, ese fin es lo que Aristóteles le llama causa final, que al final es la obra terminada.
la obra terminada. Es la causa final, es el fin del movimiento, es el fin de la materia, es el fin de la esencia, es la totalidad. La totalidad, llamémosle así, inexpresable, porque Sócrates como forma es hombre, como materia es carne y sangre, pero como Sócrates es todos sus accidentes. La causa final es la totalidad del ser, que no puede ser expresada con una palabra. El lenguaje es insuficiente para expresar toda la riqueza de un ente. Entonces, cuando hablamos, para poder tener... Déjeme hacerle una pequeña pregunta. ¿Dónde empieza el ente y termina el ser o viceversa? Es que el ente es ser. Lo que pasa es que en Aristóteles la palabra ser tenía muchos significados. Hoy día podemos dividir esos significados. El ser es la esencia, en tanto que forma, ya creada. El ser es la existencia, es la sustancia en tanto que existencia en el ser creado. El ser es el ente en tanto que totalidad, esencia y existencia, en tanto que compuesto. En este caso, el ser sería la casa y el ente sería de lo que está hecha. La palabra ente hoy la conservamos más para la totalidad del ser. El individuo, ¿qué es un ente? Un ente es un perro, una silla, un árbol, un hombre, la totalidad de cada ser con todas sus implicaciones. Sócrates es un ente implicando su ser filósofo, su ser blanco, su ser griego, sus amistades, sus enemistades, su ser hijo. El ente es la integridad de un solo ser, con todos sus atributos. Ya Aristóteles dirá, el ser se dice de muchas maneras, y por eso se hablan de las 10 categorías. El ser no hay una forma de expresarlo, sino que se dice de muchas maneras. Ese ser, que es el ente, es el ser como totalidad. Cuando tú buscas el ser primero, del cual todo se predica, entrará en la esencia. Y si busca la existencia del ser primero, que es la que es capaz de recibir otra forma, entramos al ser como existencia o al ser como materia en Aristóteles. Pero la palabrita ser realmente se distribuye. Dice que metafísica estudia el ser, pero el estudiar el ser es estudiar todas estas causas, porque si tú eliminas una causa, elimina la totalidad del ser. Si elimina la materia, desaparece Sócrates. Si elimina al hombre, la forma, aunque deje la materia, desaparece Sócrates. Si elimina sus accidentes, desaparece Sócrates. O sea, hay una concausalidad. Hay un conjunto de seres que explican al ser. El ser es, dice Aristóteles, uno y múltiple. El ser que es uno es a la vez múltiple. Y la multiplicidad del ser, no podemos quedar en el desorden. Tiene que verse en la unidad del ser. El ser es uno y es múltiple a la vez. Entonces, estamos en filosofía. No se agota con una definición. La ciencia te define. La filosofía te esclarece sin agotarte el lenguaje en conceptos y en definiciones. Te conceptualiza, te esclarece, pero el lenguaje es siempre discutible en filosofía. Nunca es preciso. Como en el caso de la ciencia, en metodología se te dice, defíneme la variable conceptual. En filosofía no existe la variable conceptual. Se conceptualiza, pero hay que mantener la flexibilidad de ir viendo a través del lenguaje sin quedar atrapado en definiciones. Entonces, ubiquémonos en la mente para ver si podemos llegar al ente real y al ente de razón. Ubiquémonos en la mente del ingeniero, ¿no? Si el ingeniero dice, bueno, expliquémoslo de la forma más sencilla. El ente real es aquel que cuando yo hablo de las cosas de este mundo, hay cosas en este mundo de las cuales yo estoy hablando. Es lo que se llama, vamos a ver, la verdad en Aristóteles y en Tomás es la adecuación entre el dicho y el hecho, entre lo pensado y lo vivido. Entonces, si yo digo, por ejemplo,
que existen casas de madera, no porque yo lo diga, existen, sino que existen. Entonces, existen dos cosas. Mi idea de que existen casas de madera y las casas de maderas que existen, aunque yo no lo diga ni lo piense. Entonces, hay una coincidencia entre lo que yo digo y lo que es la realidad. Hay una coincidencia. Entonces, esa coincidencia es lo que se le llama el ente real. El ente mental es real cuando lo que yo digo tiene una realidad en el mundo, aunque yo no exista. Pero hay otras cosas que son verdades cuando yo las digo, aunque no existan en este mundo. Entonces aquí puede ser un poco complejo, pero entiéndanmela, que no hay que entender la palabra, hay que entender las ideas, no se dejen confundir por las palabras. Hay cosas que cuando yo las pienso son verdad. ¿Qué significa que son verdad? Que hay acuerdo o hay una relación entre lo pensado y lo real. Pero la realidad, aunque es real porque hay acuerdo entre lo que yo digo y lo que está fuera de mí, la realidad no existe. Entonces hablamos del ente de razón. ¿Por qué es ente? Porque hablando a nivel de conocimiento, estamos hablando de realidad. Es verdad, el ente real es tan verdadero como el ente de razón. Y el ente de razón es tan verdadero como el ente real. Se lo explico con un ejemplo, porque son los ejemplos los que al final esclarecen. Sí. Si, por ejemplo, hicimos el ejemplo de Tomás de Aquino cuando comienza con su libro de Ente y Esencia, comienza justamente con ese tema, diciendo que el ente se dice de dos maneras, ¿no? De una manera por el que se divide en 10 géneros, entonces ahí habla del ente real, y dice de otro ente por el cual decimos la verdad de la proposición, y dice Tomás, aunque no le corresponda nada en la realidad. ¿Y cuál es el ejemplo de Tomás? Dice la ceguera. Entonces, ¿por qué la ceguera? Dice, porque, dice Tomás, la ceguera está en el ojo. Si yo digo que la ceguera está en el ojo, ¿es verdad lo que estoy diciendo o no es verdad lo que estoy diciendo? Es verdad. Es verdad lo que estoy diciendo. Pero si tú buscas la esencia y la existencia, la materia y la forma de eso que llamamos ceguera, y busca un ojo y le busca la ceguera, no va a encontrar que, ay, mira un color aquí que se llama ceguera. No va a encontrar un accidente, porque los accidentes existen. No va a encontrar el ojo. No, el ojo no es la ceguera. El ojo ni siquiera es la vista. El ojo ni es la vista, ni es la ceguera. Un hombre muerto puede tener el ojo muy bueno. Y el ojo no está viendo. La vista es algo distinto al ojo. La ceguera es la ausencia de vista en el ojo bueno. ¿Me entendieron eso? Sí. Ausencia de vista en el ojo bueno. De tal manera que la ceguera no existe. Lo que sí existe es la vista, no la ceguera. Sin embargo, cuando yo digo que la ceguera existe en el ojo ciego, existe noxiológicamente hablando, pero por más que busquemos con un microscopio, con la mayor técnica posible, por mejor que queramos encontrar y sacar un chin de ceguera y guardarla, es imposible. La ceguera no existe, no tiene esencia, no tiene existencia. Lo mismo podemos decir de la sordera. Nosotros tenemos unos nombres, unas palabritas que nos hablan del ser. Si yo digo, por ejemplo, que yo no soy arzobispo, es verdad que yo no soy arzobispo, pero tú no puedes venir a buscar. Vamos a ver si es verdad que Martín tiene la no arzobispeidad. No sé si me cogen la idea. Por más que busquen en mí, agarraron al profe y lo metieron en un laboratorio y vamos a sacarle a ver si es verdad que no tiene si tiene la no arzobispeidad. No la van a encontrar. ¿Y cómo entonces que cuando yo digo
que la ceguera está en el ojo. Hablo con verdad si no hay realidad. ¿Cómo es que hay verdad cuando yo digo que el profesor Martín no es arzobispo? ¿Cómo hay verdad en mis palabras si no existe la no arzobispeidad? ¿Me siguieron? Siempre que hay una negación, hay una verdad. Hay un ente verdadero, un ente real, pero ese ente no es real en el mundo. ¿Por qué no es real en el mundo? Porque no tiene sustancia, no tiene accidente, no existe. No tiene esencia primera ni esencia segunda. No lo encontramos en las formas, ni en las formas accidentales, ni en las formas esenciales. En otras palabras, no lo encontramos. Sin embargo, existen. Entonces, a mí me gusta hablar como de realidades hologramáticas. Nosotros ponemos con nuestra mente las verdades que no existen en esta realidad. Entonces, mi casa está llena de la ausencia del Papa. El Papa no está aquí, eso es verdad. Entonces, pero por más que tú la busques, no la va a encontrar como materia, como forma, como esencia, como accidente, y sin embargo es verdad. Entonces estamos hablando de un ente de razón. ¿Por qué es ente? La palabra ente aquí significa realidad. Es una realidad que la ceguera está en el ojo. Es una realidad que yo no soy arzobispo. Entonces el ente de razón es una verdad mental que se proyecta al mundo y que se adecúa con el mundo, a sabienda de que no hay ente de razón detrás, perdón, no hay ente real detrás del ente de razón. Entonces, es un poco complejo porque decimos ente real y ente de razón, pero la palabrita ente está hablando de realidad. Tal vez se explicaba mejor cuando Platón decía lo realmente real. Decía Platón, ontos on, lo realmente real. Hay cosas que son realidades dos veces. Realidad porque está de acuerdo con la mente al yo decirla. Cuando yo digo, por ejemplo, yo soy el profesor Martín, lo que yo digo está de acuerdo con la realidad. Y cuando yo digo, yo no soy arzobispo, hay realidad en la mente, pero no hay realidad en el hombre. Entonces, hay algo que eso, es... Ajá. Eso no necesariamente significa que no es demostrable. No, las dos cosas son demostrables, porque entonces aquí estamos hablando de la demostración filosófica de la verdad o de la realidad entitativa. Claro que si cogemos estos argumentos y los trasladamos a la ciencia, como hoy la ciencia se vale de lo que se llama el método científico, no es el método filosófico. El método científico, tal como se trabajó en el Círculo de Viena, es un método de observación y de medición, decimos hoy día, por la estadística. Entonces, hoy para que algo sea científico tiene que ser observable. Y lógicamente, que si no existe en el mundo de los hechos, entonces se nos convierten en realidades inobservables. Lo cual no significa que para la filosofía sean irreales. O sea, pero tampoco de razón. Bueno, es el que yo no sea arzobispo y el que la ceguera esté en el ojo, y todas las negaciones que nosotros tenemos son realidades. Por eso se llaman entes, y son verdades, y son verdaderas, y son realidades de razón, pero no son científicamente observables, no son demostrables científicamente. Tú no puedes meter en un laboratorio las verdades filosóficas. Entonces, cuando hablamos de las verdades filosóficas, se nos amplía el mundo. Además, hoy hablamos del mundo simbólico. Cuando hoy hablamos del mundo simbólico, por ejemplo, cuando tenemos un estudiante en la universidad que dice, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, hay un proyecto que está direccionando toda la vida, y ese proyecto, en tanto que realidad no existe, en tanto que realidad observable. Tú no eres ingeniero, pero es la ingeniería lo que explica el que tú estés en la universidad, el que explica tu economía, tu tiempo, tus estudios, tu identidad. De tal manera que si desaparece tu proyecto, tú dejas de ser estudiante, dejas de trabajar para la ingeniería, dejas
de disciplinarte en lo que haces, entonces desaparece tu horizonte. Entonces, la ingeniería existirá cuando tú seas ingeniero. Entonces, sin embargo, existe realmente porque está direccionando toda tu vida. Como hablábamos, por ejemplo, de la casa en la mente del ingeniero, ¿no? O como decíamos en Aristóteles, la entelequia, el fin al cual se dirige cada ente natural, que hoy le llamamos el mundo simbólico. Hay unos fines hacia el cual se dirige el hombre y se dirige a la naturaleza, que a la ciencia se le escapa, porque la ciencia no estudia el deber ser, no estudia los proyectos, la ciencia estudia lo que hay, es el positivismo de Augusto Comte, no lo que debe haber, estudia lo que existe, no el porvenir. Entonces, la ciencia hoy, claro, también se ha lanzado a partir de Kant hacia lo que se llama unos enfoques que se le llaman proyectivos. La palabrita es enfoque descriptivo, que mira lo que hay, y enfoque prescriptivo, que mira lo que debe haber. Entonces la ciencia hoy como que ha hecho esfuerzo en querer abrirse a la prescriptividad y se nos habla de proyectos, control, etcétera, pero es muy poco lo que ha avanzado. Siguen siendo realidades filosóficas. Las verdades filosóficas salvan todas las verdades humanas, las verdades religiosas, las verdades filosóficas. Las ciencias solo te salvan verdades sensiblemente observables, no verdades verificables por la razón, sino verdades verificables por los sentidos. En ese sentido, las verdades de razón se le escapan a la ciencia como realidades. Son realidades para la filosofía, no para la ciencia. Lo cual no quiere decir que no lo sean para el científico, porque el científico no es solamente hombre de ciencia, también es hombre de fe en sus creencias en Dios y es también hombre de razón, es un filósofo, porque también razona, tiene proyectos, metas, deseos, fines, con los cuales direcciona la vida de sus hijos, su propia vida, su propia meta. Y entonces toda la vida no se les reduce a lo observable, sino también a lo proyectivo, a esas realidades que están direccionando toda evolución y toda la vida, tanto artificial como natural. Bueno, descanso un poco de este discurso. Creo que no sé cuál es el tiempo. El Zoom ha sido muy generoso. Muy generoso, esa es la palabra. Ha sido muy favorable, no nos ha cortado en ningún momento. Lleva 1 hora y media. Fernando, no te escucho bien. Repite. No, que le decía que el Zoom ha sido muy generoso porque llevamos 1 hora y media. Ah, no, perfecto. Yo sí escuché que el Zoom parece que es generoso con los 2, 3, 4 veces primera que tú lo utilices y después comienza a cortarte. Como este es mi segundo encuentro con ustedes, pues creo que ese es el beneficio que nos está dando. Y si existe por ahí algún, no sé, de aquellos que sostienen la plataforma, pues muchas gracias por habernos favorecido en este regalo del tiempo. No sé entonces si tienen alguna pregunta. Tenemos hasta ahora 4 integrantes, incluyéndome a mí, ustedes 3, los que están en pantalla. ¿Tienen una pregunta antes de cerrar? Recuerden que este video va a ser puesto en YouTube. También se le va a mandar este encuentro que tuvimos y al mismo tiempo abriremos otra sección ya para responder preguntas la próxima semana, el día 1. Y recuerden que los cuadernitos serán entregados el día 8. Si tienen alguna pregunta así de repente, inquietud que podamos responder antes de cerrar. Fuera de lo que es la clase, el día 8 se entregarán los cuadernos y el examen, la prueba, ¿cómo se realizará?
Sí, esa pregunta tenemos que responderla junto con las secretarias, porque yo entiendo que debemos abrir un espacio, si pueden tener acceso a la universidad, para trayendo nuestros guantes y nuestra mascarilla, encontrarnos allá y que reciban su examen escrito. Pero como es una decisión que yo no puedo tomar sin el consentimiento de la dirección, es mi forma de entenderlo. De todas formas hay que esperar la respuesta. Tal vez ya el próximo encuentro yo le pueda tener respuesta a esas preguntas, porque ya nos vamos acercando, ¿no?, a la entrega del cuadernillo, si ya será de forma virtual o va a ser de forma presencial. Tengo entendido que son 2 fechas para la entrega del cuadernillo, el 8 y el 25. ¿Okay? Hay 2 fechas de entrega. No, perfecto. Entonces, por lo menos para el encuentro virtual sería el primero. El 8 sería la entrega del cuadernillo y se supone que para los que no lo pueden entregar el 8, pues sería entonces el próximo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál? Okay. Perfecto. Entonces el cuadernillo me imagino que se le enviará a usted por vía email. En el caso de que no nos encontremos en la universidad, tendríamos entonces que recibirlo vía virtual. En el caso, sí, porque por ejemplo, o sea, yo que vivo lejos, yo estoy en Samaná, a mí me queda un poco difícil desplazarme solamente para llevar el cuadernillo. Entonces, no sé, de pronto me queda más fácil como enviarlo por vía email. ya. Bueno, esa posibilidad se ha abierto, ¿no? O sea, mi correo es mastacio, ¿no? mastacio @ universidadcatolicasantodomingo.edu.do, ¿no? Entonces, pero creo que primero tenemos que tener ya respuesta más consensuada, ¿no? Para entonces poder ya tomar las decisiones. Pero por lo menos tenerlo listo, ya para si sea de forma virtual o sea de forma presencial, ver cómo se recibe. Ok. Bien. Bueno, pues Okay, nada. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias Muchas a ustedes. gracias, profesor. Gracias a ustedes Muy por su interesante. atención. Y hasta el Bien. próximo miércoles. Hasta el miércoles. El próximo encuentro, si Dios quiere. El miércoles, ¿a qué horas es? ¿También a la misma hora, a las 2? Igual. Sí, a las 2 de la tarde. Ok. Hasta el Gracias por miércoles. su tiempo, maestro. Bien. Traigan sus preguntas. Entren en el cuaderno y traigan sus preguntas. Muy Pues, bien, gracias, profe. Perfecto. Muchas Hasta gracias. luego, bye.